plantear y trabajar en opciones de izquierda se hace en ocasiones casi heroico por la persecución que en ocasiones tenemos de algunos pseudomedios. No se va a resultar que la Audiencia Provincial de Badajoz es un pseudomedio. Y el Juzgado de Instrucción de la señora Viedma es un pseudomedio. Y la UCO es un pseudomedio. ¿Y la corrupción qué es, señor Gallardo? Dios bendito. Y dice, además, utiliza la expresión trabajar. A ver, un respeto por el verbo trabajar. Usted es de trabajar poco, ¿vale? Que usted se dedicaba a enchufar a gente que no sabía ni dónde tenía que ir a trabajar, ni dónde estaba el despacho, ni si tenía despacho. Sabía cuándo se cobraba. Eso lo tenía clarísimo. Pero lo de trabajar ya... Fran Carrillo, bienvenido. Buenas noches, Carlos, bien hallado. Juan Pablo Polvorinos, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Repuesto de esta noche, noche electoral. Yo no sé si te pasa, pero uno se mete en la cama y se duerme contando escaños y esas cosas y datos. Creo que le ha pasado a Miguel Ángel Gallardo. Sí, pero lo que pasa es que él tenía que contar menos que yo, creo. No, de hecho, él se ha debido quedar dormido al 1. Una oveja, un voto, se acabó. Se quedó dormido cuando Televisión Española dijo con el 0,43% de escrutado el Partido Socialista ganaría las elecciones. Ahí Gallardo apagó la tele. Por cierto, lo comentamos ayer, pero quiero volver a reseñarlo. Hubo desconexión de nuestro servicio público pagado multimillonariamente con los impuestos de todos los españoles. Cuando iban, creo que era por el 94% escrutado. Sí. Señores míos, si les duele... 24 horas. Claro, si les pica se rascan, ¿yo qué quiero que les diga? Si les duele se aguantan, por Dios. Porque no pudieron irse a negro en el momento en el que pusieron con el 0,43%, el Partido Socialista sacaría 25 escaños y ganaría las elecciones. Ahí yo dije, van a pagar, se van a ir a negro ya directamente. Es maravilloso, Juan Pablo. Debería tener cuidado el Partido Socialista, por lo menos en Extremadura, porque como siga así le van a salir a devolver escaños. Es decir, es que era muy difícil horadar el suelo histórico del Partido Socialista y evidentemente lo han demostrado. La dimisión de Gallardo yo creo que demuestra también... La dimisión a medias. Bueno, sí, porque se mantiene el aforamiento. Se puede tener una cara más dura. Es que ese era el objetivo. Es decir, cuando en estos días hay varias lecturas de lo que ha pasado en estas semanas y en de los resultados de ayer. Pero el objetivo del Partido Socialista no era ni siquiera competir, no ya ganar ni competir, era el aforamiento. O sea, era mantener todo esto para que la pantomima siguiera. Cuando denunciamos aquí, en esta casa, en diferentes espacios, el error de Guardiola de adelantar las elecciones porque lo que quería conseguir y lo que quería buscar no lo iba a lograr, al contrario, lo que iba es a reforzar todo aquello que intentaba evitar, los resultados de ayer no lo demuestran. Es que el Partido Popular ha perdido votos respecto a 2023. Bueno, también te digo que ha perdido votos. O sea, convoques cuando convoques, si convocas y según te calienta la cabeza, el líder de Vox, Santiago Abascal, te dice lo primero que habría que hacer con el Partido Popular es que retira a esta candidata porque esta candidata no vale para nada. Y tú le respondes, machista, machista. ¡Hala! Pues ya teníamos lo que quería un tal Pedro Sánchez. Correcto, pero en la estrategia de ¿viene bien adelantar elecciones? Aquí dijimos no. ¿Por qué? Porque tú adelantas elecciones porque dices que no te entiendes con Vox a la hora de aprobar presupuestos. Bien, no puedes gobernar con presupuestos y si por coherencia se lo pides a Sánchez, tú adelantas. Bien, ¿cuál es el error? Que en el contexto que hay actualmente, a ti no te van a votar como candidata. En el peor momento del Partido Socialista, con todo lo que tiene el Partido Socialista y con el peor candidato de la historia de las elecciones. No te van a votar a ti por eso. Y lo que tú buscabas, que es sacar mayoría absoluta para no depender de Vox, no solo no lo has conseguido, sino que has reforzado al partido que ahora te va a exigir más a la hora de aprobarte presupuestos e incluso a la hora de gobernar. Entonces, en eso, Fran, con lo cual, esa estrategia no ha funcionado. Pero yo no estoy tan de acuerdo. O sea, evidentemente se ha reforzado Vox. O sea, Vox ha subido más de 8 puntos, por lo tanto se ha reforzado. Ha doblado. A efectos de voto. Pero a efectos operativos, en estos momentos el Partido Popular suma más que las izquierdas. Y eso no lo tenía antes el Partido Popular. El Partido Popular antes necesitaba un voto afirmativo, un sí por parte de Vox. Y ahora en teoría le vale con una abstención. Pero es que esa lectura, con eso, toda la izquierda suma 25. Esa lectura que yo estoy escuchando ahí, que no es incierta, suma más que toda la izquierda. Pero yo digo, vamos a ver, esto es como en un partido de fútbol. Tú necesitas ganar para pasar a la eliminatoria 4-0 y ganas 3-0. ¿He ganado el partido? Sí. ¿Has pasado la eliminatoria? No has conseguido tu objetivo. Pues sí, esto es lo que pasa con Guardiola. Pero yo voy a lo que habías dicho tú. Y tú habías dicho que pasa a tener todavía más impedimentos por parte de Vox. Lo va a tener, le va a exigir más. No es verdad. Bueno, pero eso será por la actitud de Vox, no por el resultado electoral. Porque si tú dices, yo convoco elecciones porque no me entiendo con este que está aquí. Fran, pero no me hagas la trampa de la envolvente. No. Lo que te digo es muy sencilla, que Vox ahora, como se ha reforzado, va a exigir más. Fran, que la cosa es muy sencilla. Vamos a ver. ¿Qué tenía hace nada, hasta las elecciones, qué tenía el Partido Popular? Tenía 28.
Sí, exacto. Pero tenía más votos que el Partido Socialista y Podemos. No es verdad. Tenía unos miles Por lo menos. tanto, vamos a hechos objetivos. No, Sí. no voy a opiniones, voy a hechos objetivos. Sí. Por lo tanto, necesitaba de un sí en cada tramitación legislativa por parte de Vox. Sí. ¿Vale? Ahora tiene 29. ¿Pero qué ha ocurrido con la izquierda? Que la izquierda tiene 25. Sí. Por tanto, tiene más que toda la izquierda. O sea, que esto no es discutible, es un hecho Sí, objetivo. sí. Por lo tanto, ahora no necesita el sí de Vox, necesita solo la abstención. Lo digo porque, vamos a ver, que está muy bien, oye, cada uno que venda el pescado como quiera. Pero lo cierto es que Vox, que ha subido mucho, no ha ganado más capacidad operativa. Si la gana será porque se pone más burro. Pero que te lo dice alguien que ha negociado parlamentariamente mucho. Ya, joder, y yo te lo digo a alguien que entiende lo que es la aritmética, lo que te quiero que se decir llama es sumar. Eso, que tú cuentas con que Vox se va a abstener, que lo que significa es darle el placet a cada ley o a cada presupuesto que proponga Guardiola en el Parlamento ¿Nos extremeño. estás anticipando que no se va a abstener? No, lo que te estoy diciendo es que Vox ahora mismo está en una posición negociadora mucho más fuerte que hace 3 meses. Pues será porque quiere. Pero no, porque será porque es lo que los extremeños han decidido, Frank, que para eso le han dado 40.000 votos más. Frank, Carlos. que todo el análisis político que tú Lo han quieras... decidido los extremeños no que tienen puede- una posición que no, negociadora. que no me hagas envolventes y trampas. Vamos a ver, Frank, que es muy sencillo. Es muy sencillo. Se llama matemática. Y por eso- ¿vale? Cuando enviamos un satélite, en el lateral del satélite vienen operaciones matemáticas. Porque si nos cruzamos con un marciano, la matemática es un lenguaje y no internacional, interplanetario. Repito la matemática. En estos momentos el Partido Popular suma más que toda la izquierda. ¿Tenía antes Sí. eso? No lo tenía, ya está. Que Pero no es opinable. Las matemáticas dicen, el PP tiene 9.000 votos menos y Vox tiene 40.000 votos Pero no menos. estábamos hablando de operatividad. Lo que quiero decir es que la idea de, en el contexto actual, Guardiola tenía que haber sacado mayoría absoluta, pero en vez de dedicarse Que no te me vayas por el atajo, a meterse, Fran. no, yo te estoy hablando también de aritmética y matemáticas. Estratégicamente, ya veo. estratégicamente, cuando tú no gobiernas el contexto, cuando tú no tienes discurso y solamente te dedicas a insultar o a meterte o a intentar diferenciarte del único partido con el que puedes pactar, y en Génova ya te lo dicen, vamos a tener que pactar con Vox en las generales, queramos o no. Claro. Es que el contexto es ese, pero tú no Fran. puedes dedicarte, como hiciste en Bueno, 2023, Juan Pablo, por cierto, que lo tenemos de... que como estás- en 2023, ¿qué hizo Guardiola en A ver, 2023? Fran, que estás dando Ir contra vuelta, Vox. como los caballos del tío Vivo. No. Yo lo único en lo que me gustaría poner el punto es que cuanto más se demore una negociación entre el Partido Popular y Vox y cuanto más sean capaces de erosionarse mutuamente los dos partidos en una negociación que no sea Correcto. que no fructifique, Correcto. tanto peor para la próxima cita electoral que es el 8 de febrero de Azcón. Esto lo conoce el Partido Popular, lo conoce Vox, porque sufrieron una erosión inmensa antes de las elecciones del 23 de julio, con esas negociaciones que en muchos casos fueron inconclusas, en otros se dejaron más tarde y en otros, como el de Mazón, lo hicieron rápidamente y a toda velocidad. Yo, y me parece muy interesante, pero me gustaría saber, creo que es interesante hacer el análisis de por qué el Partido Popular no ha sido capaz de alcanzar el objetivo que se había propuesto, que es el de la mayoría absoluta. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué sucedería si el Partido Popular durante las campañas electorales, que son precisamente para captar el voto, se dedicase a eso precisamente, que es hacer una campaña electoral? Es decir, Totalmente. a comparecer. Yo me lo pregunto, porque ¿qué sucedería si, por ejemplo, el Partido Popular no hiciera esto de no acudir a los debates, como hizo Feijóo en el último debate antes de las elecciones del 23 de julio, o como ha hecho María Guardiola, dejándole el camino, le abrió una autovía de peaje de 6 carriles, todas las barreras abiertas, para que el candidato de Vox pudiera confrontar directamente con Gallardo, que estaba, lo decíamos ayer, de cuerpo presente? ¿Qué pasaría si el Partido Popular y Vox decidieran respetarse? Si el Partido Popular observase a Vox no como el potencial adversario, sino como el potencial socio al cual va a necesitar después de las Sí, es lo elecciones. que he dicho. ¿Y qué pasaría si, en definitiva, hiciera una campaña que tampoco es que se le reclame a María Guardiola que sea Isabel Díaz Ayuso, pero que fuera un poco más pegada a la realidad del votante y pensando en lo que quiere, que es un acuerdo? Déjame que hablemos de esto después de publicidad, porque quiero centrar este bloque, y nos está escuchando ya Soraya Rodríguez, ex portavoz en el Congreso del Partido Socialista. Quiero centrarlo precisamente en la situación del Partido Socialista, del batacazo sideral que se ha pegado. Vamos a escuchar a Montse Mínguez, la portavoz oficial del Partido Socialista, que tiene otra visión. Ella tiene otra visión. Hay Partido Socialista para rato y tenemos un proyecto socialista presidido por nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que sigue vivo, muy vivo y más necesario que nunca. Soraya Rodríguez, bienvenida. Hola, buenas noches. Oye, Soraya, yo estaba escuchando a Montse Mínguez y la verdad que, no sé, o sea, lo puedo escuchar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba. El Partido Socialista, después de un batacazo de 14 puntos en el principal feudo socialista histórico en etapa democrática, ¿puede decir que está más vivo que nunca, que hay partido para rato?
Bueno, es inenarrable, Carlos. Ha sido una campaña vergonzosa por parte del Partido Socialista, desde el propio candidato, imputado, en fin, lo que hemos visto, y es vergonzosa la reacción. Lo fue ayer del candidato, que indudablemente no cabía otra tras la pérdida del 25% de los votos. Ha perdido la mitad de sus votantes en Extremadura, esa es la realidad, que salir a presentar su dimisión, ¿no? Irrevocable. Y desde luego yo creo que los votantes socialistas merecen un poco más de respeto del que ha demostrado hoy la portavoz de la Ejecutiva en estas declaraciones que acabas de poner y otras, ¿no? ¿Te parece normal, Soraya, que presente la dimisión como líder del PSOE extremeño, pero se guarde el acta para seguir aforado cuando está en medio de un proceso judicial? Bueno, pues en fin, se podía esperar que al final hoy hubiera habido un acto de dignidad. No tanto del señor Gallardo, Carlos, porque creo que ha demostrado, y desde luego con su intervención de anoche quedó muy claro, que no es capaz de hacerlo. Pero podía haber sucedido hoy un acto de dignidad del Partido Socialista en Extremadura, y haberle dicho que efectivamente tenía que dimitir de todos sus cargos y que no podía tomar posesión de este acta. Porque la única razón, exclusivamente la única razón para tomarla es el aforamiento. El señor Gallardo no tiene nada que hacer en la política española y concretamente en la política extremeña. Todo el mundo lo saben sus compañeros, y por lo tanto, bueno, aquel que corrió, hizo cambiarse, no dimitir a 4 compañeros seguidos en búsqueda de un aforamiento ilegal, pues ahora, ahora es legal, él ha sacado su acta, pero desde luego en sí mismo es un acto espurio, es un acto indigno. Claro que tenía que haber... ¿Qué va a hacer en la Asamblea? Ya. ¿Os lo imagináis? No, sobre todo si de veras estuviese pensando en sus votantes o en su partido, el estar en la Asamblea es que es lo peor que les puede hacer. Pero, Soraya, ¿el resultado electoral de Miguel Ángel Gallardo es imputable solo a Miguel Ángel Gallardo o se estaba votando a la figura de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que es evidente que el Partido Socialista colocó al peor candidato posible, imputado además por un escándalo con el hermano del presidente, pero ningún candidato, por muy malo que sea, se lleva por delante a la mitad de sus votantes, y en un territorio donde hegemónicamente el Partido Socialista ha estado siempre por encima del 40%. Por lo tanto, es claro, es evidente, la clave de la derrota no está únicamente ni en clave autonómica ni en clave del candidato, está en clave nacional. Está claro que los votantes socialistas han demostrado, ¿no?, también con esta votación, que tienen, en fin, una línea roja puesta mucho antes de lo que lo tienen los socios del gobierno de Sánchez. La corrupción, desde luego, ha pasado una factura inmensa. La traición a principios del feminismo, absolutamente imbricados en el socialismo español, y desde luego la traición a principios tan importantes como hablar de un cupo catalán, que va a perjudicar claramente a los ciudadanos extremeños. Esto se paga en las urnas, ¿no? He visto por ahí un tuit de Rufián que decía: a la derecha se le planta haciéndose más, bueno, ya sabes, estas cosas, ¿no? Que está continuamente siempre en plan de chulería, ¿no? De chulo de barra de bar. No. Oiga, es que los ciudadanos que han estado votando al Partido Socialista y que no se han vuelto fachas de un día para otro, han valorado muchas cosas, pero también esas. Hacer una política que favorece a un territorio a cambio de votos en detrimento de otros, claramente. Entonces todo eso se ha pagado. Ahora, yo creo que es el momento en el que el Partido Socialista de verdad ya tiene que decidir, o Sánchez o el PSOE. Por ahí te quería, Soraya, por ahí te quería preguntar, ¿ha comenzado el hundimiento de Pedro Sánchez? El hundimiento ha comenzado, es evidente. Yo creo que hay un proceso de desafección, de falta de credibilidad. La corrupción ya ha agudizado todo esto que se venía produciendo. Ahora, lo que yo creo es que el sanchismo está en declive, pero ahora hay que decidir si los socialistas deciden que
se lleve también por delante al partido. Yo creo que el partido tiene que reaccionar. No, lo que pasó ayer es la herencia del sanchismo, de un líder que no ha sabido nunca ganar unas elecciones y que ha gobernado a cualquier precio y de cualquier manera. Y se lleva y deja como herencia en territorios donde, ojo, solo el Partido Socialista perdió las elecciones una vez, ha tenido mayorías absolutas, ha gobernado por encima, obteniendo el 40%, deja al partido en Badajoz como tercera fuerza política por encima de Vox. Por lo tanto, ha llegado el momento de la reflexión, ya no solamente de reflexionar, sino de actuar. Hay muchos socialistas que lo saben, pero es que ahora es esto, o el PSOE o Sánchez. Y creo, sinceramente, que hoy la reflexión que ha debido haber por parte de miembros de la ejecutiva, de la ejecutiva autonómica en Cáceres ha ido también en esta línea. Y en fin, la gente ha hablado de refundación del partido en Extremadura, pero indudablemente a nivel nacional. Y la propuesta del expresidente Novara. De Emiliano García Paje. No, del expresidente de Extremadura. Ibarra. Perdonad que me he acordado de Vara. De Ibarra va en esa línea, ¿no? Oiga, vamos a parar a Vox, vamos a parar a la ultraderecha, vamos a parar que haya propuestas que se planteen como chantaje al Partido Popular para una investidura. Es evidente que el Partido Socialista no puede gobernar, está lejísimo de hacerlo, está lejísimo en votos en estos momentos. Hagamos una abstención en la investidura y comencemos un camino de reconstrucción y de diálogo, siendo capaces de oponernos a todas aquellas medidas del Partido Popular en las que no estemos de acuerdo, pero también siendo capaces de llegar a acuerdos en todo aquello en que sí lo somos, y también poniendo un poco, por fin, de sensatez en esta deriva política en la que solamente ganan los extremos. En Extremadura ha ganado la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces, yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una capacidad de diálogo constructivo en beneficio de España y de los españoles, que se ha olvidado, se está a la deriva en estos últimos años, pero que tiene indudablemente también consecuencias muy perversas, no solamente para ambas formaciones, sino indudablemente también, de lo más importante, para los españoles. Pero bueno, vamos a verlo. Sí, este camino está abierto y desde luego el debate más que nunca. Vamos a ver, se necesita mucho más. Pues Soraya, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por entrar con nosotros. Muy bien, buenas noches. Yo lo de una posibilidad de alianza PP-PSOE no lo veo ni en pintura. No, lo que pasa es que, Carlos, entiendo el punto de vista de quien ha sido portavoz pero si tú coges el discurso del partido, yo busco la coherencia en el discurso de los políticos. Y luego lo podemos ver desde la óptica de los partidos de la derecha o de los votantes de la derecha, que lo que prefieren es un acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Obviamente. Pero si tú coges el discurso del Partido Socialista, que te está alertando desde hace muchísimo tiempo de la malvada ultraderecha y que el PP se echa en brazos de la ultraderecha, la consecuencia directa es que si algo puede hacer el Partido Socialista, que es lo que ha dicho Rodríguez Ibarra en la tensísima reunión de esta tarde, es, oye, nosotros vamos a echarle un cable porque de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, no podemos dejar que el PP se eche en manos de Vox. ¿Podemos hacer algo? Sí. Abstengámonos. Lo que pasa es que no estamos en unos parámetros en los que la lógica sea lo que impera en el sanchismo, evidentemente, es lógico. Dicho eso, yo rápido que tenemos que ir a publicar. No veo mal que si Sánchez acaba con el Partido Socialista, eso perjudique a España. Es decir, que hay socialistas cabales, hay gente dentro de ese entorno que podría militar en cualquier formación socialdemócrata. Lo mejor que le puede ocurrir a España es que el Partido Socialista por eso digo que no veo mal que Sánchez acabe destruyendo el Partido Socialista. No creo que eso perjudique a España. Punto número uno. Punto número dos. Sánchez no elige candidatos por su valía, sino por su servidumbre. Lo ha elegido en Aragón, lo ha elegido en Extremadura, lo ha elegido en Andalucía, y el batacazo va a ser continuo. De hecho, la primera etapa de esta vuelta electoral es Extremadura, pero el Rubicón electoral será en Andalucía. Y en tercer lugar, y ahora luego volveremos a Guardiola, al final no hay nada más parecido a un votante del PP que un votante de Vox. Totalmente. Es decir, por lo cual o se entienden o se entienden. O se entienden, totalmente. Y espero que lo entiendan ellos. Pero bueno, Ricardo, vamos con el reloj Durcal.
¿Tus padres son personas mayores que viven solos? ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que puedan pasarles algo? Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia y con la teleasistencia Durkal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerlas, infórmate llamando al 910 888 852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durkal, el reloj que salva vidas. No lo olvides, llama al 910 888 852. Le quiero decir al señor Abascal es que el coste que tienen estas elecciones es infinitamente inferior a la pérdida que ha supuesto no tener presupuestos para el año 2026, que eran 600 millones de euros. Extremadura perdía sin presupuestos 600 millones de euros. Yo no estoy aquí para asegurarme un sillón en ningún caso. Solo he venido a trabajar por mi tierra, que la amo, a trabajar por los extremeños, por mejorar sus vidas. Y jamás haría nada que pudiera perjudicar a mi tierra. Y siempre haría cualquier cosa que pudiera beneficiarla. Pues para empezar, a mí se me ocurre una, que es entenderse con Vox. Es muy sencillo. Por cierto, ahora entiendo por qué no conozco a nadie al que le llamen para hacer de palmero en estos actos. Porque debe ser un tipo de persona muy especial. O sea, que si nos ha costado más o menos... ¡Uah! ¿Pero qué aplaudís? Ha marcado gol en el minuto 90 el Real Madrid, pero ¿qué aplaudís? ¿Pero qué? Bueno, ¿Dónde está? Debería hacerse mirar, no sé quiénes son los gurús de comunicación de los partidos políticos para que este tipo de actos de exaltación del líder y estas llegadas, sirve para estas llegadas más. como la de hoy de María Guardiola a la sede del Partido Popular en la calle Génova, se las guardasen un poco porque... O es muy clamorosa la victoria o desde luego muchas veces da algo de vergüenza. Juan Pablo, y casi te digo, y si es muy clamorosa la victoria, en mi pueblo hay un dicho, es que prudencia también, ten cuidado hacia el pasado y ten cuidado hacia el futuro, ¿vale? Es un error repetido en la si te vas a tener que entender, porque en fin de cuentas, lo decía antes Fran, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un votante del PP y un votante de Vox? ¿Cuál? ¿El descontento con el PP que tiene? Esa es la diferencia. El recuerdo que tiene del PP de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santa María, esa es la diferencia. Vale, pues evidentemente si puede ser, y de hecho ha sido tu votante, y lo tiene que volver a ser, ¿dónde están estas bravuconadas de aplaudidme? Porque... No, o sea, cuidado con esta historia. Es que la quieren elevar, Carlos, a líder nacional. Y el Partido Popular, como líder nacional, solo tiene una figura, aparte de Feijóo, que es Ayuso. Punto. Pero a Guardiola, de hace 2 años, hay un intento de elevarla a líder nacional. Se equivocó en 2023 con el discurso contra Vox, que eso, aparte del verano azul, facilitó lo que facilitó, y ahora se ha vuelto a equivocar. ¿Por qué creo que se está equivocando gravemente? Uno. Espera, dímelo después del Cal Plus, que si no... Eso es más importante. Si no le va a llegar el Cal Plus a María Guardiola y vamos a tener un problema. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, gente maravillosa, que les vamos a no solamente a felicitar por ser miembros del Club Libertad Digital, sino a dedicarles luego la cesta de Navidad. Buenas noches, Carlos. Nos remontamos 14 años atrás. Hoy toca veteranía, pero hasta el origen del club en 2011. Ese día estaba atenta esta fiel oyente de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para coger el teléfono y apuntarse al Club de Libertad Digital. Esa intrépida mujer hoy cumple 67 años y se llama Amalia Tijeras Franco. Muchísimas felicidades, Amalia. Gracias por animarnos y ayudarnos a continuar con nuestro trabajo. Que lo celebre bonito y le mandamos un abrazo de todo el equipo. Gracias. Y voy con datos del contacto del club, teléfono 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues Amalia de Pozuelo, un abrazo enorme, que tengáis la mejor Navidad, encantados de tenerte como miembro del Club Libertad Digital, a ti y a toda tu familia me imagino, así que todo un placer, 67 años, lleva 14 años en el club, nada más y nada menos, Juan Pablo, 14 años. Se dice pronto, Sí, estás convencida. En el año 2012, estos, pues fíjate, igual llegaron al final de los estertores de Zapatero y en el principio de Mariano Rajoy. Entonces, así que nada. No me extraña 2 motivos para ser miembro del Club Libertad Digital. Bueno, motivos hemos encontrado todos los años unos cuantos, pero bastante. ¿Sabes bueno, lo que es lo peor, Juan Pablo? Que los seguimos encontrando por todas partes. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues todo un placer. Frank, que te había cortado. No, decía... bueno, perdóname, ¿no? Y la cesta de Libertad Digital, que se la íbamos a dedicar. Que es más importante todavía. Si no, se quedan sin jamón.
Bueno, la cesta de Libertad Digital. Por solo 325 euros, IVA y gastos incluidos, podrán tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club de Libertad Digital, que se la podrá tener en su casa por 310 euros. Con estos productos, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio, una vera de chorizo, una vera de salchichón de tu jamón ibérico, de tu jamón directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero, una botella de vermut artesano reserva de Garnacha Becker, una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero, una cuña de queso de cabra con pimentón y una cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Además, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. No espere más y reserve la suya en el 984 1028, 984 1028. Corran, que las unidades son limitadas. Fran, todo tuyo. Habrá que mandarle... Coge la vela de chorizo, coge el jamón, lo que quieras. Habrá que mandarle una al aforado Gallardo. Que tercer pase, intento, Fran, venga, dale. Hombre, teniendo en cuenta que es el procesado Gallardo, la vela de chorizo. O todo el barco de chorizos. Chistorra, alguna chistorra ahí. Decía, y ahora voy a dar algunos datos. El Partido Popular es recurrente cuando llegan las campañas electorales en mantener ciertos errores. Antes hablaba Juan Pablo de lo que perjudica, y yo siempre se lo aconsejo a todos los candidatos a los que he asesorado y a los que he formado y entrenado, que a los debates hay que acudir, estés como estés. Pero el PP parece que tiene costumbre no acudir. Empezó Arenas en Andalucía porque Arriola, yo eso le llamo la mentalidad Arriola, ¿no? Tenemos la mayoría absoluta ya en el bolsillo, no vayas al debate en Canal Sur. Durante 2 horas, PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista dándole de golpes al Partido Popular. ¿Qué pasó? Que Arenas no consiguió la mayoría absoluta, no gobernó. Feijóo no se presenta al debate, Guardiola no se presenta al debate. ¿Quién hay ahí que dice que no hay que debatir electoralmente porque las encuestas, obsesionados con las encuestas, dicen que roza la mayoría absoluta? Bien, cuando uno ve el trasvase de votos y ve que el Partido Socialista ha perdido 100.000 votos, la mitad de esos 100.000 votos del Partido Socialista ha ido a la abstención. 20.000 a Unidas Podemos. Y la otra parte a Vox. El Partido Popular sigue sin coger voto del PSOE, porque el votante del PSOE no vota al Partido Popular. Y eso en Génova lo tienen que aceptar ya. La estrategia de va a ver si nos metemos mucho con Vox y con los votantes de Vox, cuando el contexto te está diciendo que la cosa en Europa y en España va a ir por otro lado, con Extremadura como primera parada, es de una torpeza mayúscula. En segundo lugar, la tesis de que coge tanto voto Vox del PSOE, yo particularmente... No. Esos son datos. Es decir, no, sí, pero son datos contando con que la participación hubiese sido del 100% en el bloque de la derecha en las anteriores. El primer partido de la Extremadura ha sido la abstención. Eso sin duda. Claro. Ha sido pero... O sea, tú puedes haber conseguido desde Vox restablecer voto de otros colectivos que no votaban y no tiene por qué ser un trasvase directo. Pero que hay una tendencia en los últimos tiempos del Partido Popular a nivel nacional de a ver si podemos coger entre 1 millón y 2 millones de votos de un socialista. Que eso es ridículo, vamos. Claro, harto de Sánchez. Y eso no va a ir porque el partido, yo digo siempre, por contentar a los que nunca te van a votar, acabas perdiendo a los que siempre te han votado. Eso, totalmente y eso es así. Entonces, Guardiola se equivocó primero enfrentándose a Vox y diciendo que convoca elecciones porque quiere gobernar sin tener el condicionamiento de Vox. Eso es legítimo. Bien, ¿has conseguido el objetivo? No, vas a tener un Vox más reforzado. Tercer lugar, el contexto te está diciendo, y esto es manejo de contexto, manejo de expectativas y manejo de discurso. Las expectativas, tú que has dicho toda la campaña, mayoría absoluta. La media de todas las encuestas no daba ninguna mayoría absoluta, pero en Génova te vendían mayoría absoluta. ¿Quién es el único líder de partido que se ha implicado personalmente en la campaña? El único, Abascal. El único, que ha estado donde había que estar, en la calle. Feijóo ha ido, Sánchez un poquito por allí, pero el único Abascal se lo ha tomado como una campaña nacional. Vamos a ir avanzando. Lo que quiere decir es que la debacle del socialismo a mí me parece perfecta porque es una buena noticia para España, pero a partir de ahora es ¿qué va a hacer Guardiola? Bueno, ¿qué va a hacer Guardiola y qué va a hacer Vox? No, pues claro. Estás haciendo el análisis solo del PP. Tiene que fijar el movimiento ya que ha ganado, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. A la hora de abrir negociaciones. Como veo que no has escuchado el editorial. Sí, lo he escuchado. Vamos a ver. A mí, María Guardiola, esto de decir voy a ir por orden como si fuese una carnicería me parece patético. Por eso. O sea, lo digo. Antes lo he dicho más claro, ahora lo voy a decir más alto. O sea, patético. ¿Vale? Porque ya más claro era imposible. Vox también tiene que tomar una decisión. Y tiene que tomar una decisión porque si tu grandísima ecuación es PP-PSOE es lo mismo, entonces cuando pactas con el PP, pactas con el PSOE.
O sea, si es capaz de hacer entender esto a sus votantes, de verdad, no sé, que se lo haga mirar. O sea, porque evidentemente no es así. Eso no es así, Y ninguno de los dos tiene que tensar el panorama como lo están tensando. Y ni el uno tiene que ir como primer gran argumento. El Partido Popular tiene que quitar esta candidata porque esta candidata es una porquería y yo no quiero verla ni en pintura. Oye, piensa lo que quieras, pero repito, si no te importa, te mentalizas de una cosa que se llama España. Porque cuando yo recuerdo, y recuerdo la fase inicial de Vox, eso estaba clarísimo. Y en estos momentos veo que, no sé, se difumina. El letrero neón encima de la cabeza, se difumina la bandera de España y aparecen unas siglas verdes. Y ahí está todo el mundo pensando en las 3 letras. Y a lo mejor hasta están pensando en los contratos que se pueden conseguir con las 3 letras. Y a mí me importa mucho más una cosa que se llama España. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, eso es indudable. Esta historia de ir, no, yo voy a convocar unas elecciones porque voy a conseguir la mayoría absoluta. A mí la mayoría absoluta de un partido o de otro me importa un soberano pimiento. Lo que me importa es que se entiendan para la gobernabilidad. Si esa gobernabilidad en favor de España, en favor de una correcta administración, en contra de la corrupción, en contra del separatismo, en contra de los proetarras, se consigue con una alianza, me da olímpicamente lo mismo, la mayoría absoluta. Es decir, el Partido Popular se equivoca al plantear como objetivo general de los votantes, un objetivo que es de partido, la mayoría absoluta es de partido, no es de los votantes, y Vox se equivoca en decir, no, tenemos una frontera porque nosotros somos superpuros. ¿Superpuros de qué? Aquí la única pureza en los partidos he visto poca. Aquí la única pureza es la de España. Bueno, nos está escuchando ya Manuel Mostaza. Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Encantado de saludarte, Carlos. Nada, un placer. Manuel, ¿qué podemos esperar de estas enganchadas que estamos viendo, que llevamos viendo, de hecho, desde hace muchísimo tiempo? ¿Esto se puede convertir en un problema real de gobernabilidad en Extremadura? ¿Se puede trasladar al resto de feudos en los cuales hay elecciones? Estoy pensando en Aragón, Castilla y León y demás. Bueno, la relación, Carlos, entre dos partidos que comparten una parte del electorado nunca ha sido fácil, ¿eh? Lo que pasa es que en España no hemos tenido mucha experiencia de gobierno de coalición, pero tenemos el ejemplo de lo que le pasó al Partido Socialista y a Podemos, ¿no? Y ahora con Sumar, digamos. Una cosa es que compartas electores y que compartas en parte un proyecto político, y otra cosa es no dejar de tener claro, como decías tú, que el objetivo de un partido es gobernar en mayoría, ¿no? Luego, digamos, yo creo que hay que ver con normalidad todas estas, digamos, trifulcas, estas broncas, porque los gobiernos de coalición, porque un partido no es capaz de aglutinar a todo el espectro, ¿no? Digamos, el Partido Popular fue durante años la casa común de la gente desde el centro hasta la derecha más extrema y ya no lo es. Luego, ni al Partido Popular le viene bien el crecimiento de Vox, ni a Vox le viene bien que el Partido Popular siga estando fuerte, ¿no? Digamos, entonces, yo creo que teniendo en cuenta esa primera situación, ahora hay que ver que lo que ha pasado en Extremadura tiene muchos matices, si los queremos analizar, digo, desde un punto de vista objetivo, ¿no? María Guardiola no consigue mayoría absoluta, es evidente, consigue una victoria pírrica porque solo saca un diputado más, pero es verdad que saca más votos que la izquierda, que saca más escaños que la izquierda y que, a diferencia de lo que ocurrió en 2023, ahora ya no necesita el apoyo de Vox, le basta con su abstención. Primer elemento, ¿no? En el caso de Vox el resultado es objetivamente magnífico para una fuerza que era extraparlamentaria hasta hace un par de legislaturas en Extremadura, pero el crecimiento, digamos, puede hacer paradójicamente tener menos fuerza de negociación, porque al Partido Popular no necesita su apoyo, le basta con la abstención. ¿Están condenados a entenderse? Yo creo que sí. ¿No va a ser una negociación fácil? Seguro que no, insisto, porque compiten por una parte del electorado similar, no toda, pero sí hay una parte que es similar. Aunque tengan buenas o malas palabras. No sé si estás con iPods, con pinganillos o algo. No. Porque es que la voz va y viene. O sea, cuando comienzas las frases como que se baja el volumen. No sé si te puedes acercar más el micrófono. Gracias, Manuel, perdóname. Pues decía esto, ¿no? Que yo creo que más allá de lo que acabe ocurriendo entre ellos o lo que ellos acaben, digamos, pensando que puede ser más o menos interesante, la relación entre dos partidos que compiten por una parte del mismo electorado siempre es complicada. ¿Tú crees que esto puede acabar convirtiéndose en un obstáculo definitivo o veremos gobernabilidad en Extremadura, pactos en Aragón, etcétera? Yo tengo la sensación de que no va a ser un obstáculo definitivo precisamente por lo que tú planteas, ¿no? Porque llegan enseguida las elecciones en Aragón. Es difícil que vuelva a haber mayoría absoluta en Aragón, llegan las elecciones en Castilla-La Mancha y de que hay una parte de los electores, tanto del Partido Popular como de Vox, que no entenderían, digamos, que esta trifulca
permita gobernar a la izquierda. Manuel, se está escuchando muy mal, No sé si tienes un teléfono fijo, lo intentamos con un fijo, si no te importa. Te llamamos en un momentín, Manuel. Bueno, yo creo que la idea era clara, ¿no? O sea, que Manuel sí que, Juan Pablo, tiene la sensación... Un matiz aquí, porque ha dicho... de que va a haber gobernabilidad. Sería lo deseable, pero eso de comparten el mismo electorado o uno se nutre del otro o canibaliza al otro, hace ya bastantes meses que el Vox ya no coge tanto votante del Partido Popular y empieza a coger voto de la parte izquierda. Es decir, ya no están compitiendo por la misma franja sociológica que también una parte. Hay una parte del voto y se está viendo en muchas barriadas de capitales, sobre todo en Andalucía, pues solo en Extremadura. falta, Fran, que lo sepan ellos. No, porque no dejan de liarse a tortazos. Lo que quiero decir es que hay una parte, y eso explica mucha parte del giro discursivo de Vox también, en el que ya hace mucho tiempo que abandonó posiciones liberales en lo económico para irse a posiciones más proteccionistas, que está cogiendo votos de esa parte obrera tradicionalmente votantes del PSOE y de la izquierda. Es decir, ya no solamente coge voto del voto tradicional del Partido Popular. Juan Pablo, muy rápido, que quiero pasar a los nombramientos de gobierno. No, si al final lo que yo creo que más influye, más allá de los grandes aspectos que tienen decisiva influencia en unas elecciones, por ejemplo en Extremadura, el tren, los beneficios a Cataluña, Almaraz, que yo creo que todo esto es el aspecto más local que ha tenido influencia. Pero yo creo que al final a los votantes les importa algo que ha dicho Montserrat Minguet, la portavoz del Partido Socialista, que es que los votantes cogen y abren la nevera. La nevera de muchísima gente, la nevera está vacía. La gente no tiene expectativas, la gente no puede comprarse una casa, la gente tiene serias dificultades para comprarse un coche. La gente al final, cuando haga el balance de si vive mejor o peor después de 8 años de sanchismo, la conclusión principal a la que va a llegar es que viven bastante peor. Vamos a escucharla. Nuestro resultado del balance de gestión de este año lo tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas cada vez que abren la nevera. Es que este es el problema. Yo no sé dónde vive esta gente, ¿eh? O sea, le está hablando a gente que en este momento está pagando prácticamente el doble por las cenas de Navidad que cuando llegó Pedro Sánchez. Sí. Y que tiene una pérdida de poder adquisitivo brutal. Y que estamos en cabeza de paro. Hoy se ha hecho una analogía con el tema del premio del gordo respecto a lo que rentaba que te tocara hace 30 años y lo que te renta que te toque hoy. O sea, ya no da ni para comprar una vivienda. Dice, ¿no? La gente tiene el resumen y el balance de la gestión del gobierno del Partido Socialista abriendo la nevera ya y viéndola vacía. Si es que el problema dices, no, es que el Partido Socialista ha incorporado a 2 millones de cotizantes a la Seguridad Social, que este es el discurso, perfecto. ¿Cómo viven los españoles? Esto es una pregunta que se puede hacer cualquier persona en casa. Claro. ¿Usted vive mejor o vive peor que antes que llegase el presidente del gobierno? Es un tema cualitativo. Y esto es realmente lo que le importa a la gente. Si muchas veces decimos, no, pero los españoles mientras tengan la nevera llena, pues no importa tanto que les suban impuestos, no sé. No, es que al final se junta todo, pero en última instancia, ¿te puedes comprar una casa? Lo tienes muy difícil. ¿Los jóvenes tienen esperanza? No la tienen. ¿Hay una precariedad salarial inmensa en España? Sí. Brutal. La gente tiene que encadenar uno y otro empleo y no pueden salir adelante. Y eso sí que tiene una influencia decisiva. Bueno, pues si alguien esperaba, ni el más mínimo atisbo de crítica por parte de Pedro Sánchez, sí, ha respondido con 2 nombramientos. Y atención a los 2. Se había guardado la famosa baza, la carta, para intentar anular mediáticamente, que Dios bendito, con los spin doctors también que empiezan a deambular el Partido Socialista. Pero alguien se pensaba que un tortazo sideral al Partido Socialista lo tapas con un nombramiento de una ministra de Educación y de una ministra portavoz. ¿En serio? Bueno, total, que ha nombrado a las 2. Bien, una de ellas, la primera, la ministra de Educación, Milagros Tolón. Luego les vamos a poner un corte para que se den cuenta de cuál es el currículum de Milagros Tolón, o mejor dicho, el currículum que ha evaluado Pedro Sánchez. Porque ha decidido literalmente que la upaba a ministra de Educación por traicionar a Emiliano García Paje. Bien, pero Ignacio Escudero, vamos con el segundo de los nombramientos. Ministra portavoz, Elma Saiz. Elma Saiz, una de las personas de máxima cercanía y confianza de un tal Santos Cerdán. Toma sí, ya. Más ni menos, el que nadie conocía y que acabó en prisión, pues para empezar ya su llegada al ministerio tiene polémica porque no responde a otra cosa que las exigencias de Bildu en relación al Ayuntamiento de Pamplona para apoyar a Pedro Sánchez en su investidura. Sainz, que era persona de mucha confianza y mucha cercanía de Cerdán, llegó a compartir lista electoral en Pamplona con Koldo en 2015 y fue colocada en el Ministerio de Inclusión, Migración y Seguridad Social para que no pusiera pegas a la hora de entregarle a Bildu el Ayuntamiento de Pamplona. Fue el eslabón necesario para una de las mayores traiciones proetarras que ha hecho este gobierno durante este mandato, que fue el regalo, que además es la primera fase, vamos a dejarnos de historias, o sea, la entrega de Pamplona,
que evidentemente tiene un peso poblacional y tiene un peso económico en Navarra brutal, es el primer paso. Porque también le ha entregado el control financiero de la asignación municipal en Navarra, que es donde crece Bildu. Es decir, que ya están trabajando en la segunda fase, que es el regalo de Navarra. Y en el momento en el que tenga Bildu la posibilidad de gobernar Navarra, que puede estar cerca, activarán la cláusula de integración de Navarra en el País Vasco, que es la grandísima traición. Ignacio. Sí, para seguir demostrando la cercanía del Masaiz con Santos Cerdán y con toda la trama que parece ser que lideraba el exsecretario general del PSOE, pues antes de llegar al ministerio era consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. En ese momento, hasta en 2 ocasiones, incluyó en los presupuestos disposiciones de excepción para que Jesús Polo, que era el jefe de la mesa de contratación, pudiera seguir en el cargo pese a haber superado la edad obligatoria de jubilación. Tenía 73 años. Por supuesto, esa mesa de contratación fue la que otorgó la máxima puntuación para las obras de los túneles de Belate a esa UTE formada por varias empresas, entre las que estaba, claro, Servinava. 76 millones de euros. Lo mejor fue la explicación. Dijo, es que es insustituible. Es insustituible. No hay ninguna persona en el planeta capaz de presidir una mesa de contratación. ¿O es insustituible porque la mesa de contratación tenía que decidir que iba sí o sí a Servinavar? Vale, entonces, claro, entonces sí pasa a ser insustituible. De hecho, pasa a tener un valor, bueno, incalculable tampoco. Mira, por ejemplo, de los túneles de Belate y viendo la participación de Santos Cerdán en Servinavar, a Santos Cerdán personalmente le corresponden 5,1 millones de euros. O sea que era un valor muy calculable el de esta persona, el Masaiz. Y vamos a escuchar el otro gran argumento para subir a Milagros Tolón. Escúchenla. Podríamos estar hablando de casos aislados si no viésemos cómo los principales casos tienen que ver con personas que han estado en el círculo más íntimo y más cercano de nuestro secretario general. Ahora se entienden muchas cosas. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díez y el compañero Pachi López, y nosotros veíamos como en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que de repente en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde. Esta era Sara Simón. ¿Quién era Sara Simón? Sara Simón es la consejera de Igualdad del gobierno de Emiliano García Paje, Castilla-La Mancha. ¿Quién era o quién es Tolón? Bueno, pues Tolón era la responsable, era la enviada por parte de Pedro Sánchez, pero que había sido la gran amiga de Emiliano García Paje, el gran apoyo de Emiliano García Paje. ¿Qué hizo? Salía a criticar, pero vamos, al 100% a esta persona, a Sara Simón. ¿Por qué? Porque había mencionado el amaño en las primarias por parte de Pedro Sánchez. Y salió, pero literalmente, veamos, como una hidra, a combatir a Sara Simón. Había que dejar claro quién mandaba. Bueno, pues el precio de la traición ya se lo han pagado. Ministra de Educación. Ya lo hizo Sánchez en Andalucía, ¿eh? Todos los que fueron susanistas se convirtieron al sanchismo un día después y fueron premiados. Porque esa es la forma que tiene Sánchez de premiar a los que son leales a él. Es decir, él sí que se considera una persona insustituible a todos los niveles. Y por eso, por mucho que estos días se esté especulando, él va a aguantar por el clima judicial, por el clima político, porque le interesa personalmente hasta 2027, no me cabe ninguna duda. De hecho, él tiene bastante amortizado el tema de las autonómicas, ¿eh? Lo tiene bastante amortizado. Lo ha dejado clarísimo. Él sabe perfectamente a quién ha colocado de candidatos en cada una de las autonomías y sabe lo que va a pasar en cada uno. Lo tiene amortizado. Él se lo juega todo a una carta que se llama elecciones generales. Hasta ahí, que lo tenga la gente muy claro. No va a adelantar elecciones, salvo que haya una cosa judicial que le provoque a ello. Segundo, lo de Tolón, que era amiga de Paje y luego enemiga de Paje, forman parte de las cosas de partido. Es decir, yo esto lo he visto en muchísimas formaciones y no es la única. La cuestión es que la gente se acomode en sus sofás, porque la nueva portavoz y la nueva responsable de educación, si ya nos daba el Masaiz y Tolón, si ya nos daba titulares Alegría y Diana Morán, etcétera, esta más aún. Es más, tiene un tuit del año 2020, la señora Tolón, donde se congratula del nombramiento de Paco Salazar como director adjunto de gabinete por parte de Pedro Sánchez, y le felicita porque seguirá haciendo el trabajo que siempre le ha caracterizado. Bueno, vamos a ir a publicidad. Vamos a volver, porque mientras que Pedro Sánchez demuestra que le importa un soberano comino los resultados en Extremadura, que él sigue, que le da igual, que nombrará a quien sea, que tengo que nombrar ministra portavoz a una persona de Santos Cerdán, pues la nombro. ¿Cuál es el problema?
¿Me es fiel? Me es fiel. ¿Que tengo que nombrar a traidores que atacan a Emiliano García Paje? Pues le dejo claro, no solamente que los nombro, sino que van a ser sus sustitutos si él puede. Milagros Tolón está diseñada para ser la sustituta de Emiliano García Paje. Esta es la historia. Es una operación submarino como la copa de un pino. Pero mientras, ¿qué ocurre? Bueno, pues citaciones judiciales. Agárrense. Citación judicial a los dos ex jefe de gabinete de Transición Ecológica, de Teresa Rivera, y de Reyes Maroto en Industria. ¿Por qué? Por el caso hidrocarburos. Cuidado que el tema avanza. Y hoy, entrada, ahora por visto se ponen muy finos, ya no le podemos llamar registro a las entradas de la policía. No. Dice, porque cuando llaman a la puerta dicen, ¿le importaría darme los discos duros? Dice, ya no ha sido un registro, ha sido un requerimiento. Ah, vale, bien, me ha quedado muy claro. Bueno, registro de la UDEF en el CENIO. Hoy es imposible hablar con el Partido Socialista. Hoy una política buena tiene que ser una política limpia. Hoy el Partido Socialista no solamente está rodeado de corrupción, sino que está rodeado de acoso a las mujeres, rodeado de mentiras. Hoy las relaciones con el Partido Socialista, desde un punto de vista ético, son imposibles. Bueno, pues la forma de verlo de Jorge Azcón, que se juega la misma batalla electoral, pero en su terreno. Y ha espabilado en 5 segundos. Vamos, yo por lo que sé venía ya espabilado. Y evidentemente, claro, y evidentemente tenía muy claro, tiene otras frases en las que habla, dice, a ver, yo voy a defender a mis votantes, obviamente. Dice, y Vox hace de maravilla en defender a los suyos. Dice, pero tendremos que entendernos porque tenemos puntos de coincidencia por todas partes. Pues eso. Azcón lo ha entendido. Pues eso, por Dios. A ver si vamos espabilando todos. Exacto. Bueno, vamos con tema corrupción, que aquí lo que siempre está espabilada, bendito sea Dios, es la UCO. De la UDEF, pues no sé qué quieren que les diga, ¿vale? Porque hemos tenido nueva operación UDEF en el campo del CENIO, ya veremos si es para que salga o para que no salga. Y repito, que nadie vea en mis palabras ni el más mínimo atisbo de crítica a la Policía Nacional. No. Me estoy refiriendo a los mandos políticos por encima de la Policía Nacional, que por desgracia les condicionan de arriba abajo, que por desgracia son los que han condicionado la inactividad de la UDEF. Y ahí está Pardo Piqueras, la persona de confianza de José Bono, y por encima suyo, que es el director general de la policía, el cargo político, y por encima suyo, Fernando Grande Marlasca. Vamos a dejarnos de historias. Y son los que han dejado sola a la UCO en las labores de investigación, etcétera. Pero bueno, uno de los casos que nos está escuchando ya Miguel Ángel Pérez, que avanza y avanza claramente, cuidado con él, porque es un caso gordísimo, que tiene una repercusión brutal y que tiene dentro nada más y nada menos que la espoleta de la relación con Venezuela, con la narcodictadura venezolana, porque era la que enviaba el petróleo. Y sí, estoy hablando del caso hidrocarburos. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por atendernos. Miguel Ángel, dos citaciones que a mí me parecen muy importantes por las personas citadas judicialmente como testigos, pero sobre todo muy importantes por lo que significan. Y es que la justicia ya no solamente mira al ministerio de José Luis Ábalos, en las chapuzas, en las presuntas comisiones ilegales, en los contactos. No. Está mirando al ministerio de, en su momento, vicepresidenta española Teresa Rivera, Transición Ecológica, y está mirando al Ministerio de Industria en época de Reyes Maroto. Es decir, ya mete 3 ministerios en el ajo. Pues sí, así es, Carlos. Yo creo que es importante hoy la decisión del juez Pedraz, por cierto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y como bien decías, todo ello tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde pues volvía a poner otra vez negro sobre blanco todas estas irregularidades, todos estos presuntos delitos cometidos en el marco de la trama de hidrocarburos. Y yo creo que las citaciones de hoy son una forma, digamos, de reactivar la causa, porque es verdad que lleva unos meses un tanto paradas, pero gracias al informe de la UCO y al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, pues el juez Pedraz ha acordado esas citaciones, como decías, que empiezan ya a acorralar, a rodear, a afectar de forma ya directa pues a los ministerios, ¿no?, de Industria de Reyes Maroto, que dirigía Reyes Maroto, y al Ministerio para Transición Ecológica de Teresa Rivera, porque nada más y nada menos que cita ya pues como testigos, en principio, pues a los que fueran sus jefes de gabinete. Obviamente el sumario pues está repleto de esas declaraciones, de esos mensajes recogidos por la UCO que mostraban pues esas reuniones que se hicieron con los propios jefes de gabinete, todo ello pues con el objetivo de conseguir la licencia de Villafuel, en fin, todas esas irregularidades que se están investigando en el marco de la trama Coldo. Y hay que decir también que el juez Santiago Pedraz ha vuelto a citar otra vez al empresario Víctor de Aldama. Veremos qué es lo que da de sí esa declaración,
declaración, y a la ya famosa y conocida Carmen Pano, la famosa empresaria que entregó pues 90.000 euros en la sede de Ferraz. Hay que decir que la citó en una ocasión hace meses, pero como ya estaba citada también para el Tribunal Supremo, pues se esperó a que declarase ante el Supremo. En el Supremo ratificó lo que ya había dicho en los medios de comunicación, esas entregas de dinero, y pues ahora otra vez el juez Pedraz la cita como investigada para que ya lo diga pues directamente ante él. ¿En qué orden son? Ahora te digo, porque te lo pregunto, ¿en qué orden son las citaciones? Es decir, ¿van antes los jefes de gabinete de Maroto y de Rivera, van antes que Víctor Aldama? Pues están todas las citaciones, Carlos, entre el 28 y el 30 de enero. Ahora mismo no recuerdo exactamente. Pero podemos deducir clarísimamente, Miguel Ángel, que están relacionadas. Lo digo porque Víctor Aldama siempre ha dicho que las gestiones ante Industria, Reyes Maroto, y ante Transición Ecológica, Teresa Rivera, fueron conseguidas después de su gestión y la de Koldo ante Ábalos, y que las consiguió Ábalos. Como tenga que poner en contraposición, que por lo que me estás diciendo que son en fechas cercanísimas, significa que va a poner en contraposición unas declaraciones con otras, cuidado con lo que testifiquen los dos jefes de gabinete. Cuidado con lo que digan. Lo digo porque lo mismo entran de una manera y salen de otra. Claro, porque al final, Carlos, hay que recordar pues que los que van en calidad de investigados pueden no contestar, pueden mentir, pero obviamente los testigos, y en este caso pues son los ex jefes de gabinete de Maroto y de Teresa Rivera, tienen que contestar a todo y decir toda la verdad, con lo cual pueden ser todavía más interesantes, si caben, las declaraciones de estos dos ex jefes de gabinete, porque al final y al cabo tienen que contestar absolutamente todo y aclarar por qué se produjeron esas reuniones y esas licencias para Villafuel, que es la empresa clave en esta trama corrupta de hidrocarburos. Sí, lo que pasa es que nosotros, claro, ya hemos publicado en Libertad Digital que Teresa Rivera concedió la licencia necesaria de la empresa clave, que era Villafuel, para que vendiera los hidrocarburos que se estaban trayendo. Parece que una parte importantísima de Venezuela, otra parte de petróleo ruso camuflado a través de Georgia, es decir, en ningún caso nada limpio. Y que lo hizo teniendo que conocer que se estaban incumpliendo trámites legales, porque se había utilizado una figura para intentar avalar que tenían 3 millones, una figura que no tenía que haber sido admitida. Entonces, cuidado con lo que dicen los dos jefes de gabinete, porque está clarísimo que de momento la UCO lo que está persiguiendo es la implicación plena de 3 figuras ministeriales en la concesión de una licencia de un escandalazo que acabó en un fraude de 182 millones, licencia que no se tendría que haber concedido. Sí, efectivamente, Carlos. Yo creo que al final todas las causas de corrupción que están ahora encima de la mesa, pues de alguna forma empiezan ya pues a acorralar, a rodear, a acercar muchos ministerios del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que al principio parecía como que era pues una leyenda urbana, que era bueno una cuestión pues indirecta, que no acaba de salpicarles de lleno. Pues mucha atención a lo que puedan decir estos ex jefes de gabinete de Teresa Rivera y de Reyes Maroto, porque obviamente les podría crear muchísimos problemas judiciales. Obviamente Teresa Rivera ahora mismo está forada, ¿no?, en Europa, pero en la cuestión de Reyes Maroto no tendría esa figura del aforamiento, con lo cual pues veremos a ver cómo se producirían esas declaraciones, lo que dicen y sobre todo las repercusiones y las consecuencias que puede tener para ambas lo que digan sus dos ex jefes de gabinete, que obviamente partimos de la premisa que van a intentar pues servir de cortafuegos, ¿no? Oye, más información que estás publicando en este mismo momento en la portada de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, que me parece muy representativo. Yo siempre he defendido que en la trama hidrocarburos no había 3, había 4. Lo digo porque Teresa Rivera, la implicación fue directa, fue la que concedió una licencia que no se tuvo que conceder para vender los hidrocarburos. Industria trabajó también en la concesión de la licencia, ya van 2. Transporte, es decir, José Luis Ábalos fue el que puso en contacto a la trama con los gabinetes de los dos ministerios, pero había una persona que tendría que haber sabido que se estaba vendiendo, cometiendo un fraude al IVA, y me meto en campo Hacienda, y me refiero a María Jesús Montero, porque hay que recordar que la trama no la descubre Hacienda. Hacienda que nos descubre la que nos descubre a los ciudadanos normales, nos descubre la deducción de una grapa, por lo visto no descubre un boquete de 182 millones vendiendo petróleo sin aplicarle el IVA. Tócate las narices. Bien, pues estás publicando en este momento que la SEPI, dependiente de María Jesús Montero, la misma, ocultó información durante 2 años a la Comisión Europea, a ver si la Unión Europea empieza a despertar ya de este letargo eterno. Bien, le ocultó información durante 2 años a la Comisión Europea sobre 2 rescates, Air Europa y Plus Ultra, Miguel Ángel.
Sí, efectivamente, yo creo que es una información muy grave porque obviamente pues, el rescate de Air Europa y Plus Ultra, que ahora mismo pues llevamos durante muchos años denunciando que aquí ha habido pues cosas muy feas, muy raras. Ahora mismo el rescate de Plus Ultra lo está investigando el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En el rescate de Air Europa estamos pendientes de si el juez Peinado, pues tras pedir información a la UCO, reabre también la investigación de Air Europa, y lo que desvelamos es que efectivamente, bueno, hace unas horas publicábamos que el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano, que es una pieza esencial en la trama judicial de Pedro Sánchez, avaló sin ningún tipo de miramiento los rescates de la SEPI, entre ellos pues el de Air Europa y Plus Ultra. Yo sinceramente no sé para qué tenemos un Tribunal de Cuentas que no investiga las cuentas. Para eso, Miguel Ángel, para eso lo han nombrado. No tengan la más mínima duda. Si no, tendríamos otro Tribunal de Cuentas, uno de verdad. Para no investigar las cuentas, para eso está el Tribunal de Cuentas de Chicano. Y efectivamente, pues en ese informe del año pasado, de abril de 2024, el Tribunal de Enriqueta Chicano avalaba el rescate de la SEPI a Europa y Plus Ultra, y bueno, hacía una pequeña observación porque hay que disimular un poco, ¿no? Y decía pues que no se había cumplido pues por parte, digamos, de la SEPI, que era obligatorio, según la normativa del fondo que se había creado precisamente para los rescates, era obligatorio un informe anual que se tenía que remitir al Consejo de Ministros y sobre todo a la Comisión Europea, informando sobre toda la tramitación de estos rescates, y que no lo había hecho la SEPI. O sea, estábamos en abril de 2024, tenía que haber enviado el informe anual ya desde 2022 y no lo había hecho. ¿Qué es lo que hace la SEPI? Pues en un escrito de alegaciones que remite al Tribunal de Cuentas la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, lo que dice es que le adjunta en ese momento como anexo pues ese informe anual de 2022, pero se lo adjunta en abril de 2024, 2 años después, y porque se lo ha reclamado el Tribunal de Cuentas. Y dice que no lo habían podido remitir antes porque es que no se había acabado de hacer. Pues obviamente eso es una excusa, y aquí la gravedad es enorme porque durante 2 años esta SEPI, dependiente del Ministerio de María Jesús Montero, pues ha mantenido una opacidad absoluta para las autoridades europeas en 2 asuntos tan graves como son el rescate millonario de Air Europa y de Plus Ultra, ¿no? Y además pues no se cortan un pelo y simplemente ponen como excusa que es que no había acabado la auditoría y que no lo pudieron remitir. O sea que ya tenemos manchados por los casos del Ministerio de Transportes con Ábalos, el de Interior porque compró mascarillas, el de Hacienda porque le oculta la información a la Comisión Europea, el de Transición Ecológica porque concedió la licencia del caso hidrocarburos, Sanidad porque se sumó a las gestiones de test, mascarillas y demás, Industria porque estaba en el tema de la licencia de Villafuel, Economía porque estaba en el rescate de Air Europa. ¿Te suena algún ministerio que no esté metido? No, lo digo porque como su santidad asegura que no se enteraba de nada. Pues la verdad es que están todos, Carlos, todos los ministerios de Sánchez o pringados en escándalos de corrupción o en otros escándalos, ¿no? Porque claro, ahí también tienes al Ministerio de Igualdad que tiene unos cuantos escándalos, con lo cual pues la verdad es que vivimos en un momento, la verdad es que especialmente complicado. Al de Ciencia con el CENIO, que vamos a hablar en un momento, con la que fue presidenta del Comité de Empresa, con Ana Isabel Hernández, para que nos cuente cómo ha sido ese no registro. Ahora, por lo visto, en el PSOE se pone muy nervioso y le llama registro a llamar a la puerta y decir, tiene usted 2 opciones. O me da los discos duros o se los quito. Y dice, se los doy. Dice, no ha sido registro. Han venido como en Halloween. Han venido a por truco trato. Dios bendito. Bueno, por cierto, Exteriores, digo yo que se enterarían de las operaciones con Venezuela, ¿no? Sacarino no. O no se entera. Bueno, sí, mira, eso sería creíble. Eso que no es se entere. Sacarino no. Eso sí me creo que no se ha enterado. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y mañana seguiremos, Carlos, con este tema. Mañana seguiremos. A ver, anticípanos algo. Bueno, pues ya una prueba directa. Yo te iba a despedir, pero si me dices eso... Nada, simplemente pues ya una prueba directa de la participación de María Jesús Montero en toda esta historia. Pues nada, un placer, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos. Mañana lo que también hacemos es otra entrega en Libertad Digital. Les leo el titular. La UCO subraya el papel del Ministerio de Reyes Maroto. Hola, señor jefe de gabinete. Léase la información que lo mismo le interesa. ¿Vale? Que tenga que cambiar la argumentación. En el caso de hidrocarburos, y argumenta legalmente la UCO, que se lo ha trasladado evidentemente al juez, toda la argumentación legal de por qué Reyes Maroto tuvo que conocer la operación.
que la tuvo que conocer. Y de hecho hay un artículo en el que cita y dice, no nos venga usted con historias de que esto era solo de transición ecológica, que mira cómo empiezan a andar ya, echándose la pelota de lado a lado. Y le dice, mire, artículo 42.3, ley 34.98, los operadores al por mayor, es decir, Villafuel, de productos petrolíferos deberán comunicar al Ministerio de Industria, el suyo, Reyes Maroto en aquella época, el inicio de actividades así como las modificaciones que afectan a los datos suministrados en dicha comunicación. Vamos, que tenía comunicación permanente Reyes Maroto o su jefe de gabinete. Bueno, que tenía comunicación permanente con Víctor de Aldama es algo que Reyes Maroto negó y que luego se descubrió que efectivamente alias era la 42 cierto, mensajes. Claro. No, claro, es que... ahí no se conoce, no lo conozco, no sé quién es. No. Hacemos este repaso y luego desde el Gobierno de España insisten en que no hay ningún tipo de relación de la trama corrupta con el Gobierno de España porque no hubo infiltración. Hombre, no sé, hay una infiltración, yo creo, bastante clara, evidente, nítida y evidentemente, lógicamente, el Gobierno tiene un serio problema, un gravísimo problema con esto. Estamos hablando del IVA defraudado. Yo creo que esta es probablemente en cuantía económica defraudada la trama más importante de todas las que tenemos ante nuestros ojos, porque si estamos hablando de que el IVA es un 21% y el IVA defraudado son 180 millones de euros, nos vamos casi hasta los 1.000 millones de euros de volumen total de negocio. Y este fue el que justificó el chalet de José Luis Ábalos de la Alcaidesa, en Cádiz. O sea, cuidado porque aquí había pagos. Claro, aquí la primera pregunta que surge es, vale, Ábalos era el embudo, muy bien. Él transmitía o trasladaba la petición a otros ministerios, vale. Si él cobró el chalet de la Alcaidesa, ¿el resto no cobraban nada? ¿El resto que eran tontos perdidos? Eran comisionistas gratis y tan morir. Claro, y luego, si todo este combustible evidentemente no viene de España. Quiero decir, seguirle la pista al dinero generado en esta trama sí que va a ser extraordinariamente complicado. Zapatero. Eso sí que es todo extraordinariamente confluye en Zapatero. Esto es una macrocausa contra el gobierno. Sí. Es una macrocausa contra el gobierno. Es el gobierno más corrupto y delincuente de la historia de las democracias occidentales. Es una macrocausa contra el gobierno que todo culminará en Zapatero y de ahí tanta prisa estos últimos meses o semanas en que se aceleraran algunas cosas y se frenaran otras. La importancia de citar a los jefes de gabinete por lo que se ha dicho antes. No pueden mentir y tienen que contarlo todo. ¿Cómo tenemos a una cueva de Ali Ferraz o de Ali Baba, como quieran llamarlo, en Hacienda, donde a unos ciudadanos, digamos, deducirse una grapa, están vigilados y perseguidos, y aquí se desvían o se dejan de pagar 180, 200 millones, 300 millones y no pasa absolutamente nada? Y en cuarto lugar, Teresa Rivera y Nadia Calviño salieron por patas a Europa. Las dos fueron nombradas... Eso es muy llamativo, ¿eh? No, pero además al segundo siguiente, ¿no? Las dos fueron apoyadas en su nombramiento por el Grupo Popular. Yo, si fuera el Partido Popular, yo no dejo que se vayan de rositas a estas dos señoras, porque precisamente por las informaciones que están saliendo y por todo lo que está, digamos, vinculando al gobierno de España y a los ciudadanos españoles, de la misma forma que el Grupo Popular apoyó el nombramiento como comisaria de competencia de Teresa Rivera, yo lo llevaba a Europa este tema ya. Teresa Rivera tiene una conexión ya obvia y de hecho ya judicializada a través de su jefe de gabinete con el caso hidrocarburos. Pero tiene una conexión con otra denuncia que hizo Víctor Aldama de que se le había facilitado una serie de reuniones a Begoña Gómez con Teresa Rivera. ¿Para qué asunto? Las subvenciones de la España vaciada. Segundo asunto. Tiene una conexión directa con todo el tema de la Dana. O sea, de historias. O sea, ¿quién era la responsable de limpiar las cuencas hidrográficas? Era ella. ¿Estaban limpias las cuencas hidrográficas? No. Y eso provocó, según un informe de la Guardia Civil, que por cierto, la juez de Catarroja decidió no incorporar la causa. Esto es surrealista. Es que eso te iba a decir. Y según la Guardia Civil, el 87% de las muertes correspondieron precisamente al desbordamiento del Barranco del Pollo. Esa senda está cegada. Que era cuenca hidrográfica del Júcar. La senda de la responsabilidad del Gobierno de España con respecto a lo que sucedió en Valencia, en la Dana, yo creo que eso es un camino que está totalmente bueno, es primera instancia, ¿eh? O sea, todo es recurrible. Pero más allá de lo judicial, entiendo perfectamente lo que está diciendo Fran. Vamos a ver, señores del Partido Popular, marcha atrás pero inmediatamente, por amor de Dios. Y Nadia Calviño, el primer rescate que se concede unos meses antes del rescate hiperpolémico que conocemos, que a mí se me va a secar la lengua de repetirlo, porque siempre hablamos, un rescate, que no, que hubo dos. El primero, unos meses antes, fue con una línea de crédito ICO, que depende de Nadia Calviño, de 141 millones de euros. Pero además tiene una irregularidad absolutamente evidente. Cuando tú concedes una línea de estas, tanto las del ICO como las de la SEPI, tienen que ser a devolver.
¿Cómo se evaluó la viabilidad de Europa para que se le diera 141 millones, que los tenía que devolver, y 3 o 4 meses después estaba negociando un segundo rescate de 400 millones? Señores del ICO, ¿me quieren explicar exactamente quién evaluó eso? ¿O se evaluó al estilo Zapatero le ha dicho a Sánchez y Sánchez ha dicho que pa'lante? Eso no se ha preguntado todavía, ni se ha investigado todavía. Lo hizo Nadia está la clave. ¿Quién la evaluó? Alias Nadia Runner, al día siguiente, que salió corriendo camino de Europa al día siguiente a protegerse y a quedarse ahí cobijada. Y lo que hizo Teresa Rivera después del escándalo de la Dana. Por eso digo que estratégicamente, políticamente y mediáticamente, el Partido Popular marcha atrás y llevar este caso a Europa para que esas señoras no sigan ahí. Ricardo, danos un consejo sobre Mupiti que nos va a venir de maravilla. Vamos a ir a publicidad, volvemos y hablamos del último registro. Yo sé que les molesta que le digamos registro, pues registrazo. Han entrado, han llamado a la puerta, han salido corriendo a entregarle el disco duro. De hecho, la pena es que no hubiesen recorrido todo, no sé, a lo mejor por eso se lo han dicho a la UDEF, yo que le diga. Bueno, Mupiti, en el CENIO, por cierto. Si eres autónomo, esto te interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a los autónomos. Con su seguro de ahorro para los autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club Libertad Digital, tu bonificación será aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues vamos a actualizar la información. Mañana, último Consejo de Ministros del año y Elma Sáiz se estrena como portavoz del Gobierno. Lo mismo nos da una exclusiva sobre los túneles de Velate. Esta tarde se ha producido el traspaso de carteras. Escuchen en qué términos ha pronunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, durante su intervención. Si escuchásemos más y juzgásemos menos, podríamos avanzar hacia un lugar más limpio, más cohesionado y más próspero. Ese es mi compromiso como portavoz. Escuchar, explicar y dar la cara. Son tiempos difíciles y no podemos vivir de espaldas a ellos. Tenía la sensación de estar viendo la película de Avatar. Dios bendito. En ese Consejo de Ministros de mañana está previsto que se apruebe prorrogar el escudo social durante 2026. Es el acuerdo que el Gobierno ha pactado con Bildu, que incluye el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables. Estamos hablando de que la ampliación de la medida va a dejar bloqueados entre 30.000 y 60.000 procedimientos de desahucios de inquilinos que han dejado de abonar el arrendamiento a sus caseros. En contra está Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, en declaraciones a La Noche de Cuesta. No es más que una tomadura de pelo a los españoles, fundamentalmente porque el Gobierno no se está haciendo responsable de las familias vulnerables, ni les ofrece recursos habitacionales ni los recursos económicos para acceder a ellas. Lo que está haciendo con este decreto es derivar la responsabilidad hacia pequeños tenedores de una vivienda en alquiler que tienen que mantener tanto a familias vulnerables como a inquiocupas y encima les tiene que pagar los suministros. El PSOE es consciente de esta situación y no está haciendo nada para poder revertirla. La inseguridad jurídica va a continuar durante el año 2026 destrozando el mercado del alquiler y a miles de familias que están sufriendo la inquiocupación. Bueno, pues se acuerdan de los rehenes españoles en manos del narcodictador Nicolás Maduro, olvidados durante tantísimo tiempo por el gobierno de Sánchez y Zapatero. Bien, pues mañana el presidente del gobierno se va a reunir con los familiares de los ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela. La reunión será mañana a las 11 de la mañana. Tras el Consejo de Ministros, el presidente recibe a los familiares de los presos políticos españoles del régimen chavista. En total son 21 españoles después de que la semana pasada detuvieran a Melquiades Pulido García, que ejercía de coordinador de gestión pública de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Bueno, y un último apunte. El Gobierno enmarca en la esfera privada, esta es la expresión suya, el encuentro de Pilar Alegría con Paco Salazar y evita hablar de las denuncias. Pero vamos a ver, si Paco Salazar había montado ya una sociedad de asesoría paralela para que, mientras que hacían como que lo sacaban, seguía asesorando a Pedro Sánchez. De esta forma responde a una batería de preguntas registradas por el Partido Popular en el Congreso, en la que los de Alberto Núñez Feijóo pedían saber los motivos que llevaron a Pilar Alegría, a reunirse con Paco Salazar, una persona acusada de acoso sexual, cuando ahora ya sí conoce las denuncias previas contra él. En su respuesta, el Gobierno recalca que, abro comillas, no realiza valoraciones sobre actividades ajenas a su ámbito competencial y, por lo tanto, sobre cualquier actividad de la esfera privada de ninguno de sus miembros, en este caso de Pilar Alegría.
Pues mira, lo tienen muy fácil para justificar lo del caserío, el encuentro de Pedro Sánchez con Otegi, que digan que iban a jugar a los bolos o al mus. Está bien que eso, un encuentro personal. Está bien que el escudo social lo pacte el PSOE con el que tenía las pistolas. Claro. Está bien, el escudo con lo de las pistolas. Pero es muy indicativo que lo haga justo el día después de unas elecciones que ha perdido de manera clamorosa. El nivel de importancia que le concede Pedro Sánchez al acercamiento que tanto erosiona su voto en feudos como Extremadura, como Andalucía, le dará exactamente igual. Si yo ya sé que le da lo mismo y que Pedro Sánchez lo que está haciendo es un ejercicio de parasitarse a sí mismo, intentar vampirizar a sus socios y tirar con lo que él mismo tenga. Sí, me parece muy bien. Pero todo eso que hace el presidente del gobierno indica un nivel de desconexión electoral inmenso. Si piensa que eso, por ejemplo, no le hace daño en Aragón, que es la siguiente contienda electoral, el presidente está muy Lo equivocado. tiene amortizado. Él quiere liderar el Frente Popular. Y en 2027 él va a liderar el Frente Popular. Sí, pero que el Frente Popular en Extremadura, el Frente Popular en... o sea, que lo que va a quedar del Frente Popular en las autonomías va a ser absolutamente nada. El Frente Popular ahora mismo son todo lo que queda al margen de los 200 escaños que ganaría la derecha. Sí, tenéis razón los dos, ¿eh? O sea, son dos versiones totalmente compatibles. A él le importa un soberano pimiento porque quiere mantener el control de cada feudo bajo gente muy leal. Y lo que dice Juan Pablo también es totalmente cierto. Es decir, ¿eso lo va a hacer con un desastre brutal? Sí, y le importa un comino, le importa un soberano comino. En 2027 las generales, cuando aglutine, por eso Podemos y Sumar están bajo mínimos, porque todo lo ha aglutinado él, estará en un porcentaje de voto y de apoyo que a él le renta. Y a eso es lo que se lo va a jugar. Bueno, lo tiene facilísimo Jorge Azcón, con que vaya exhibiendo la fotografía de Pilar Alegría en la comida con Paco Salazar. O sea, yo pondría los mítines, tú pones la fotografía en paneles gigantescos y ya está. Y así con que lo haga debajo de los molinos, yo creo que es también. O más, yo le daría espacio público a Pilar Alegría que hablara. Como el otro día. Qué vergüenza el gobierno de Azcón que se basa en el diálogo. Yo le dejaba. Es que le Tú tienes dejaba ganas de torturarnos, Fran. Yo no, pero es que es verdad. O sea, quiere que pierda voto el PSOE en Aragón, déjale hablar a Pilar Alegría. Policía Nacional, UDEF. Repito, nosotros no planteamos ninguna duda sobre los agentes de Policía Nacional, ni siquiera sobre los agentes de la UDEF, por supuestísimo que no. No. Nosotros no es que tengamos, de hecho tampoco tenemos dudas sobre la orden política que han recibido. No. Y la orden política es quietos. Entonces, claro, de pronto les vemos aparecer en las actuaciones de Plus Ultra. Y nos llama la atención, porque casualmente son las actuaciones que rodean a José Luis Rodríguez Zapatero y dices, a lo mejor se les ha enviado, en vez de la UCO, se ha enviado a la UDEF, precisamente para que garanticen que esas investigaciones acaban en el cubo de la basura. Pues no lo sé. Desde luego no será por los policías nacionales, no será por la UDEF, será por sus mandos políticos. Y ahora vemos que la UDEF desarrolla otro registro. Yo le va a seguir llamando registro, se pongan como se pongan. Ellos dicen que no es registro porque llaman a la puerta y dicen que me dé el disco duro. Y dice, vale, que te lo doy. Que prefiero que dártelo a que me entres con el ariete. Tú como lo de Charos. No se puede decir Charos. Vamos a decir Charos todos los días. Total, que registro en el CNIO y claro, están siguiendo la pista de otro escándalo, lo conocen ustedes perfectamente, de 26 millones de euros, nada más y nada menos, de lo que se ha denunciado. Sí, pero... O sea, ya veremos cuando se empieza a tirar del hilo, si es que tiran del hilo. Insistamos una vez más en las siglas de CNIO que tienen un peso enorme a la hora de hacer lo que se ha hecho en este lugar. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nada menos que el centro de referencia en España en la lucha contra el cáncer, por el amor de Dios. Te está escuchando Ana Isabel Hernández. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ana Isabel Hernández, persona que lanzó las denuncias en el año 18, eras presidenta del comité de empresa en aquel momento. Mira, demostraste que los sindicatos valían para algo. Eso sí que es investigación. Ana, pero amén de todo eso, en estos momentos lo que tú decías se está certificando. Déjame que te pregunte, porque tú sigues en el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ¿qué ha pasado en ese registro? Bueno, yo no estaba allí, pero esta mañana han empezado a llegarme mensajes de gente que sí que estaba y nada, ha llegado la Policía Nacional, eso es lo que han contado y como han informado los medios, pues han estado pidiendo información y se han llevado la información en los discos duros. Se han llevado varios discos duros, porque yo he escuchado... Bueno, yo no sé cuántos, no te puedo decir cuántos se han llevado. Sí, porque el Ministerio de Ciencia de Diana Morán ha dado una nota muy escueta, muy breve, ha hablado de un disco duro. La verdad que lo que te cabe en un disco duro es una auténtica barbaridad. Yo no lo sé exactamente qué es lo que se habrá llevado ni con quién ha hablado exactamente del CNIO, pero sí que han aparecido, se habla, algunos compañeros que los han visto hablaban de 4 policías. 4 policías de UDEF, ¿verdad? Sí. La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera.
Ana, van por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Se está siguiendo la pista de los 26 millones. Tú esa pista la detectaste desde el primer momento. Es decir, sobreentiendo que no va a ser difícil cotejar eso. O sea, la UDEF tiene capacidad, si quiere, evidentemente, para confirmarlo. Yo creo que será relativamente fácil de sacar porque, entre otras cosas, esta es la información, en lo que son los datos concretos. Yo no saqué la cantidad concreta porque yo sacaba la información del portal de transparencia, pero la denuncia en Fiscalía Anticorrupción que ha puesto el director de operaciones, él sí que ha cuantificado con datos reales que tiene, porque tenía acceso a los servidores, y ha cuantificado los 25 millones. Entonces, si el director de operaciones lo ha podido cuantificar, yo entiendo que la UDEF pues lo puede hacer con mayor facilidad. Claro, este escándalo salpica personalmente porque tú te encargaste de enviar varias cartas advirtiendo a ministerios. Advertiste al Ministerio de Ciencia en época de Pedro Duque y esas advertencias le llegaron también a la actual ministra Diana Morán, en estos momentos candidata del Partido Socialista a la Comunidad Valenciana. Sí, sí. Yo mandé, de hecho, en el programa Código 10, el ministro Pedro Duque por primera vez contestó que sí que había recibido la información que yo le había enviado. Y yo informé al ministerio, informé a los partidos políticos, lo sabía todo el mundo. Y el ministerio de Diana Morán también estaba informada porque el director de operaciones y la directora de compliance pues informaron. En marzo, si no recuerdo mal por lo que salía publicado en prensa, en marzo mandaron ya un comunicado informando de todo eso. Dices que informaste a los partidos. ¿A Podemos informaste también? Sí. No, sí, lo digo porque ahora se hacen de nuevas. Y dicen, un escándalo en CENIO. ¿De cuándo fue la advertencia a Podemos? En el 2018. Anda, pues han tenido tiempo de leerlo, ¿eh? En el 2018, cuando estaban en el gobierno, o sea, yo informé a los partidos que estaban en gobierno entonces, que eran a PSOE y a Podemos, y luego a los que estaban en oposición. Sí, pero que sobreentiendo que a los de la oposición no les hicieran ni maldito caso, vamos, precisamente porque conocían el caso de corrupción. Pero, hombre, Podemos, digo yo, que podría haber hecho algo, digo yo. Sí. Debería haber hecho algo. O sea, yo estuve sentada, tengo las fotografías, sentada con Pablo Iglesias, pues si no recuerdo mal, en 2 ocasiones. ¿No te invitaría a sentarte en el casoplón? ¿En el Congreso? No fue en el Congreso, ¿Crees que se puede encontrar algo más que esos 25 o 26 millones que están ya cuantificados? A ver, pues yo viendo los datos que había, no lo sé cuánto va a ser, pero yo siempre dije que lo que yo me estaba encontrando, yo pensaba que era la punta del iceberg. No sé cuánto más habrá ni cuánto, no lo puedo cuantificar, pero oye, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Ana, por cierto, cuando empezaste tú en solitario con estas denuncias, pasaste un mal trago, por decirlo de una forma diplomática y suave. ¿Esa situación de acoso ha variado? Bueno, ha variado porque yo cuando lo denuncié a la Policía Nacional, como así me informó el comisario donde yo interpuse la denuncia, me dijo que probablemente pararía lo que era pues las persecuciones con el coche, bueno, todo lo que viví. Y eso sí que paró. Luego el resto de situaciones, pues bueno, tengo una situación complicada. ¿A ti te han citado como testigo, Ana? No. A mí me citaron como testigo en la querella de Vox. Yo fui a testificar, estuve delante de la juez pues casi 2 horas testificando y exponiéndole punto por punto pues todo lo que yo me había encontrado, que son básicamente lo que está saliendo publicado. O sea, las adjudicaciones repetitivas a las mismas empresas. En algunos de los casos pues yo veía que había o podía haber una presunta relación con las empresas del gerente, porque coincidían los domicilios fiscales con los domicilios fiscales del gerente. Entonces yo pedía que se abriera la investigación, eso es lo que le pedía a la juez, que abriese una investigación y bueno. Pues Ana, enhorabuena por lo conseguido, aunque evidentemente te has llevado un coste personal elevado. Pero bueno, tampoco creo que tuvieras ninguna duda de que eso podía ser así. Así que enhorabuena y gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Ana. Bueno, pues otro escandalazo más que sigue avanzando. Yo, sinceramente, creo, vamos a ver, por mucho que quieran manosear los actos de UDEF, los actos de Policía Nacional, dudo que en casos en los que está la Fiscalía Anticorrupción detrás, dudo que vayan a conseguir hacerlo. Yo siempre digo que existen los comisarios, los políticos y los comisarios políticos. Aquí estamos
cuestionando a los comisarios políticos y estamos criticando a los políticos, que eso vaya siempre por delante. Y yo lo que haría a nivel también político y mediático es cada vez que salgan los partidos de izquierda, PSOE y Podemos, hablar de los impuestos van a sanidad y educación, pero cuando vayan a sanidad yo les sacaría, digo, miren lo que se dedican a hacer en un sitio que debería ir para investigar el cáncer. Mira a lo que se dedican. Miren otra corrupción. Esta es la sanidad. Lo haría todos los días. Eso es lo que yo creo que todavía falta en ese país, que se sepa cuánto dinero está robando esta mafia, que luego dicen, y por eso no saquean, que va a sanidad y educación. Te digo una cosa, uno de los datos agregados, como se dice económicamente, es decir, conjuntos que se suelen dar, es gastamos tanto en sanidad, gastamos tanto en educación. Si te vas al detalle, cuidado. Porque chorizos los puedes colar en sanidad, los puedes colar en educación, los puedes colar en interior, los puedes colar donde tú quieras. Y que no gastamos tanto. Efectivamente, los puedes colar, oye, en igualdad. Vamos a igualdad. ¿Igualdad aquí? A unas pulseras antimaltrato que las metes en un bidet y se estropea y deja de geolocalizar. Ya, pero el problema de esto es que, en primer lugar, los ministros que han estado en ciencia y en educación, en ciencia y en universidades, perdón, tenían algo más importante que hacer que atender a una denuncia en el Centro Nacional de Investigación, de supuesta corrupción en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Lo digo porque es verdad, la corrupción es nociva allí en todos los lugares de la sociedad donde se inserta. Esto creo que estaremos todos de acuerdo. Lo que pasa es que hay algunos lugares donde hay un trasfondo ético y moral con un espesor de responsabilidad personal que yo creo que hace que sea todavía más grave. Es decir, en este lugar deberían estar trabajando, no comprando obras de arte como hacía la expresidenta de este organismo, comprando obras de arte y otras cosas y tal, sino trabajando por salvar vidas. No digo que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no lo haga. Seguramente ahí hay millones de profesionales que lo hacen y muy bien. Los comisarios políticos. Lo digo por las personas que están colocadas y que, situándose en un espacio de impunidad, otro escenario y espacio de impunidad más, entienden que pueden dedicar el dinero a hacer muchísimas otras cosas antes que ayudar a los enfermos de cáncer, y lo que hacen es llenarse los bolsillos. A mí me parece de una gravedad y de una inmundicia que la verdad es que me abruma. Tenemos información adicional, ¿verdad, sí, Ricardo? Del registro. Ahora mismo el que está dando más información es el diario El Mundo, pese a que el Ministerio de Ciencia dice que solo se han llevado un disco duro. El Mundo dice que se me hacía raro, yo lo de un disco duro. Se han incautado varios ordenadores y se ha revisado otra documentación en general. Entonces son varios, hablan de varios ordenadores, no pues de un disco duro. Me veo el truco. Un disco duro normalmente se le llama a los pendrives o a unidades de estas de databank. Claro, si te llevas varios ordenadores, los ordenadores tienen disco duro. Señores del Ministerio de Ciencia, para ser tan científicos ustedes se les ha olvidado un pequeño detalle. Es que desde hace mucho tiempo en España aflora una manera de interpretar la información y la actualidad que es lo que... Por decir algo. No te dicen qué es lo que ha pasado, sino que antes de nada lo que te dicen es lo que no está pasando. Entonces te dicen, no, pero que esto no es un registro, ¿no? ¿Y entonces qué es? Explíquemelo usted, por favor. Eso es una manera, y además esto se inserta también en muchos medios de comunicación. Antes de decirte qué es lo que está pasando, te dicen lo que no está pasando. No, pero ustedes no crean que esto es una detención. Lo único que es que están compareciendo ante la policía. Y te lo explican de una manera para intentar quitarle el peso a la noticia que realmente tiene o la gravedad que realmente tiene. No hay un rincón de España que el PSOE no haya podrido de corrupción. Cuando digo el PSOE, también hay responsabilidad de otros partidos. ¿Creéis que la gente no está reaccionando con todo esto que está saliendo? Es decir, cuando hemos analizado Extremadura, y en los próximos meses analizaremos las siguientes, la reacción social está siendo por esto, por estas informaciones. Pero esto no solamente vincula al peor gobierno que ha tenido España, al más corrupto, al más ladrón y al más delincuente, vincula a la clase política. Hay una reacción social contra esto. Es decir, ¿cómo ya no es un ministerio, ya no es un gobierno? ¿Cómo que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas? Pero ¿esto qué es? O sea, ¿por qué mi dinero se va a que esta señora compre obras de arte, a que el otro se lo gaste en esto? Esa es la reacción social. No, pero si solo hubiese sido lo de la señora las obras de arte... Eso sí que es el chocolate del loro. O sea, había obras presupuestadas que casualmente se parecían, pero milimétricamente, a obras realizadas en las casas de determinados directivos. Pero ahora hay más cosas de instituciones, en teorías compras recurrentes de tornillería, de tuercas, de bisagras. ¿Pero qué están haciendo esta gente? ¿Qué están haciendo? Pagar comisiones. Les importa un comino. Todo eso yo siempre digo, el partido que diga que todo eso se lo va a cargar y que va a eliminar toda esa grasa putrefacta y corrupta del Estado, ese partido tendrá más apoyo que ninguno. ¿Os ha tocado algo en la lotería de Navidad?
Y la pedrea. Te ha tocado, ¿no? Ha venido uno y te ha dado así en el hombro y ese es el que te ha tocado. Una terminación es verdad y una participación. Es verdad. Sí. ¿A ti sí? Sí, una terminación y una participación. ¿Te vas a traer jamoncillo el próximo día? Sí, por el de la cesta, claro que sí. Es verdad que para que toque hay que jugar. Yo ¿Sabéis a quién le ha tocado, no? Y no jugaba. Hacienda. Hacienda. No, Hacienda juega todos los años. No, juega con nosotros. Es otra cosa. Eso es. Bueno, vamos con el saqueo, que Dios bendito, el tingló que se tiene montado. Decía antes Fran, y tiene toda la razón, en los años 70, años 80, con el gordo te podías comprar 10-12 pisos. Joder. 10-12 pisos de verdad, en ciudades de verdad, en ciudades grandes. Bien, ahora te puedes comprar una y fuera de las ciudades más caras. Una. Y nos toman el pelo, pero a Hacienda le toca siempre. Porque rebaña de todos los premios. La noticia recurrente es que Hacienda siempre gana. Vale, pues vamos con el saqueo de María Jesús Montero. Hacienda aplica un impuesto especial del 20% sobre los premios que superan los 40.000 euros, por décimo. Es decir, que por debajo de esos 40.000 euros el premio está exento y se cobra íntegro. Pero, por ejemplo, el gordo, que son 400.000 euros el décimo, racatraca, pues tributan este impuesto especial. Hay que decir que los 40.000 euros iniciales están exentos, por tanto se tributa en base a 360.000 euros. En Cristiano, ¿cuánto se lleva Hacienda? Pues de un décimo del gordo se lleva 72.000 euros y el ganador se queda con 328.000 euros. Pero el ganador tiene dudas, Hacienda no tiene duda, porque gane quien gane lo va a cobrar. ¿A Hacienda quién se lo paga? ¿Loterías y apuestas del Estado? ¿Qué es Hacienda? O sea, exacto, es decir, Hacienda se transmite a sí mismo el premio, claro. Te enseña el boleto y te dice, mira, aquí lo ves, aquí ya no lo ves. Pasa, digamos, de un Excel a otro, ¿no? Sí, pero a cada uno su responsabilidad, al menos en este ámbito y en este margen en el que nos encontramos. Esta idea de que tributase Montoro le corresponde a Cristóbal Montoro. A Cristóbal Montoro. Le corresponde a Cristóbal Montoro porque estábamos en un momento en el que las arcas públicas estaban necesitadas de dinero. Y llegado ese momento, puedes entender que España necesitaba el dinero, etcétera, etcétera. Ahora mismo, yo comparto lo tuyo, lo que piensas tú también. No se nos ve, pero he puesto una mueca. A mí me pareció indignante que no se recortasen millones de lugares. ¿Tú te acuerdas de cuando salió Soraya Sáenz Santa María que decía, nos ha costado 9 meses y lo movía así como que fuera un bebé? La Cora, nos ha costado 9 meses. Es el proyecto de recorte de gastos en la administración. Dice, pues les ha salido enano, pero enano. Porque se debió recortar un paquete de grapas. Bueno, pero lo que intento decir es que entonces, aunque no lo compartiéramos, y aquí en esta casa lo criticamos muchísimo, podría tener incluso cierta venta. Ahora mismo, en máximos de recaudación histórica, que esos impuestos se le esté cobrando a las personas que hoy han recibido el gordo de la Lotería de Navidad o los premios subsiguientes, es decir, el segundo o el tercer premio, me parece inadmisible, es impresentable que el gobierno de España no haya tocado esto, bueno, como hay tantas cosas que tampoco ha tocado, pero que en el día de hoy... El día que vayamos a las herencias, hay algo más bochornoso que cobrarle a una persona que su padre o su madre fallece y le deja en herencia algo, el trabajo, el fruto de su vida. Da igual, es que es todo. Pero digo una cosa, porque Montero es analfabeta y sectaria. Montoro es malo y maquiavélico. Es decir, no se diferencia ninguno de los dos. Eso es lo peor que hemos sufrido en España. Pero dicho esto, eso también tiene que caer. También tiene que llegar un partido político que diga, Hacienda no puede llevarse la mitad de lo que la gente produce. No puede hacerlo. Esto no puede ser la cueva de Ali Ferrer. La mitad de media. La mitad de media. Digo la mitad. Que luego aquí, la mitad de inicio. Claro. Y luego más tarde a través de pero sobre todo cuando tú eso no lo ves reflejado en servicio público. Se hace un discurso que esto hay que hacérselo mirar porque está calando y está calando en toda la población. Que es claro, pero si eres rico, miren, oiga, paren el carro. Vamos a ver, si una persona llega rico, enhorabuena sus, y lo voy a dejar ahí porque estamos cerca de Navidad, ¿vale? Hecho por la vía legal. Si llega legalmente y si no hubiese llegado legalmente, ya se le habría chequeado. O sea, enhorabuena por ese tío. O sea, vamos a decirlo ya llanamente, que yo ya estoy del sentimiento de envidia arraigado y de que se popularice. Miren, lo que tiene que hacer toda persona es pelear al máximo posible. ¿Por qué? Por su familia, por él mismo, por conseguir que su pequeño patrimonio se convierta en un gran patrimonio. Y esa historia de... No, pero la responsabilidad social. ¿Cómo que la responsabilidad social? Cualquier persona que genera riqueza ya está cumpliendo con una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la invierte. Y esa inversión genera empleo. Y ese empleo genera sueldos. Así funciona el sistema. Lo otro se llama comunismo.
Lo otro se llama envidia. Lo otro se llama voy a coger a una persona brillante que trabaja más que yo y porque le tengo una envidia de tomo y lomo voy a intentar quitarle la moto que se ha ganado con su sudor. Carlos, estoy de la historia de la cantinela antirricos hasta las puñeteras narices. Es que la mentalidad socialista no solo está arraigada en el PSOE. No, totalmente. O sea, la mentalidad socialista de... Y esta mercancía la compra mucha gente. Claro, la mentalidad socialista de que yo llego al Estado y ahora el poder lo tengo yo y lo que yo antes criticaba, pero ahora ya lo hago de esta forma, pero si puedo rapiñar de aquí... No, oiga, usted deja a la sociedad que sea libre, que prospere, que cree riqueza y a partir de ahí ya vemos si lo que legalmente le puede usted quitar o no. Y hasta qué límite. Pero Ricardo, esa mentalidad socialista es que es muy que lo que te hemos quitado es la palabra. Sí, rápidamente. Un segundo premio. Bueno, el gordo se lleva... El gordo se queda flaco, 72.000 euros. Del segundo premio se llevaría 17.000 y del tercer premio 2.000 euros. Hacienda se queda con 2.000 euros. La retención, eso sí, se aplica automáticamente al cobrar el premio, así que no hay que luego declararlo de la renta. Pero claro, el cómputo total de todo lo que se llevaría a la agencia tributaria son 180,2 millones de euros de este sorteo, según cálculos realizados por los técnicos de Hacienda. Que pasa de un Excel a otro. Es como, a ver, ¿cuánto nos quedamos nosotros del premio que vamos a entregar nosotros? Mira, como la bolita. Claro, de un Excel a otro. En los timos del retiro. Hago el traspaso aquí. ¿Para qué? Para pagar a las señoras de Ábalos, para pagar lo de Zapatero, para pagar... el Estado necesita ahora mismo, que estamos en máximos, insisto, de recaudación, 180 millones de euros. Bueno, pero de verdad. El Estado, el gobierno sí. Perdona. Por esa baliza de porquería que nos están obligando a todos a comprar, que se ve menos que una linterna desgastada en un cine de pueblo, bien, esa baliza les va a generar en IVA 300 millones de euros. O sea, dan una vergüenza. Esa baliza, de esa baliza hablaremos dentro de unos años, porque siempre que hay una modificación legislativa sujeta a la compra masiva por parte de los españoles, hay alguien que está trincando pasta. A eso huele. Es el gran caso de corrupción del que hablaremos en 2030. ¿Sabes quién tramitó uno de los contratos de venta de balizas en correos? Leire 10. Bueno, que se acaba, decía antes Fran Carrillo, en capítulos tan importantes como la sanidad, la no sanidad. Esperen, que les voy a contar cómo está en estos momentos la gestión sanitaria comparada, la de Madrid con la media nacional, ¿vale? La de Madrid, ¿quién es? Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, bien, que es a la que atacan, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo está en la media nacional? ¿De quién es responsabilidad la media nacional? Bueno, como poco, desde luego, en Ceuta y Melilla, directa de Mónica García. Y en el resto, por coordinación y por medidas que tiene que controlar, de Mónica García. Bueno, pues vamos a la comparativa. Miren, espera media en España para ser intervenidos, ¿vale? Bien, en España, media nacional, 121 días, 9 más que hace un año. Está creciendo, ¿vale? En Madrid, con 47 días de espera media, de 121 bajamos a 47 días de espera media, resulta que está a 74 días de la media nacional, 74 días por debajo. Venga, sigamos. Por cierto, los datos son del Ministerio de Sanidad. Señora Mónica García, son suyos. Léaselos, que es conveniente. Bien, a nivel nacional, en junio había 843.340 pacientes pendientes de una operación. Estamos hablando de intervenciones quirúrgicas. Un 3,4% más respecto al mismo mes de 2023. Está creciendo. De nuevo, fuente Ministerio de Sanidad. En Madrid, ¿qué ocurría? Pues todo lo contrario. 70.286 personas se encuentran a la espera de una operación con la tasa por habitante más baja de todo el territorio nacional. 10,06 por cada 1.000. Por cierto, por debajo de comunidades como el País Vasco, que tienen un sistema con el cual están robando al resto de comunidades autónomas, robando recursos. Venga, sigamos. Gestión sanitaria. Comunidad de Madrid comparada con Mónica García. A nivel nacional, el 20,5% de los pacientes ha tardado más de 6 meses en operarse. Datos oficiales del Ministerio de Sanidad. En Madrid, Madrid presenta los mejores datos nacionales con tan solo un 0,2% de pacientes en lista de espera de más de 6 meses. De 0,2 al 20,5%. ¿Qué es lo que quiere tumbar Mónica García? El modelo madrileño. ¿Cuál es el que quiere apuntalar? Las medias nacionales. Tócate las narices. Venga, y sigamos. Madrid presenta el menor tiempo de espera en prácticamente todas las tipologías de intervenciones quirúrgicas. Tiene una media de 121 días. Bien, en cirugía general y digestivo, 43 días. En otorrinolaringología, 52 días. Traumatología, 48 días. Urología, 44 días. Cirugía cardíaca, 35 días. Neurocirugía, 58 días. 38 días en ginecología. En todas, por debajo de la media nacional. ¿Qué se quiere cargar Mónica García? Lo que funciona. Dios bendito cómo estamos. Nos vamos a publicidad. Volvemos rápido y les contamos la última felicitación. Esta no era navideña, pero para el caso, la última felicitación de Arnaldo Otegi. Se van a quedar a cuadros. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.